Bueno, quiero pasar unos minutos de resumen, ¿no? De repaso en lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. Y lo que he estado intentando hacer es explicarles un poco en plan panorámico el plan de Dios para las edades, ¿no? Para las edades del mundo, la historia de las Escrituras. Dios nos ha ayudado a entender un poco de lo que Él está haciendo en el mundo porque Él tiene planes con nosotros en el mundo. Y es importante saber qué son esos planes. No lo hemos estudiado enfocadamente, sino ha sido un plan general, un plan panorámico. Pero varias de las cosas que he mencionado son cosas como estas que el Señor ha creado y en su creación uno ve la expresión de su gloria, de su grandeza, de su importancia, y cuando su creación opera de acuerdo con su diseño, Él recibe adoración y alabanza y gloria, importancia, ¿no? Y que el ser humano es la criatura en su creación con el potencial máximo de poder reflejar su gloria, porque fuimos creados en su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando hablamos del imago Dei, esa frase que nos da la historia de la Iglesia, ¿no? En latín de la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de la demanda justa de Dios de que el ser humano le refleje, exprese su gloria, y lo hacemos mejor cuando nos parecemos a Él. Cuando reflejamos su santidad, hablamos un poco de lo que es la gloria, hablamos un poco de lo que es la santidad de Dios y claro, en términos de los atributos comunicables de Dios, ¿no? Que Él nos ha creado en su imagen y semejanza para poder expresar su gloria al representarla en el mundo, y cuando caminamos con Él en comunión, en santidad, podemos operar en una forma que Él recibe la gloria máxima. Fuimos creados para gobernar para Él, en su reino, la tierra, y con Él, ¿no? En comunión con Él. Hablamos un poquito de las categorías que nos trae Pablo, ¿no? Especialmente en el libro de los Romanos, en cuanto a las cabezas de familia del ser humano, ¿no? Los representantes del ser humano. Entonces pasamos a hablar un poco del imago Adán, ¿no? Creados, todos nacidos en la imagen de Adán. Y bueno, esta frase lo capta, ¿no? Aunque en Adán debíamos representar a Dios como portadores de su gloria y su santidad, todos los que somos nacidos desde que Adán cayó en pecado, que somos todos, debido a la tentación de Satanás, claro, todos nacemos en un estado de pecado. Todos nacemos enemigos de Dios. No sus representantes, ¿no? No portadores de su gloria, sino que su gloria ha sido estropeada en el ser, en la criatura, con el potencial máximo en la creación de expresar su gloria. Entonces gobernamos no para Él y con Él, sino en contra de Él en la tierra. Sometimos su reino en la tierra a su rival, no a Satanás. Y no reflejamos su gloria y santidad y nos hemos movido de un legado de privilegio a uno de perdición. La gloria de Dios ha sido desfigurada más bien en nuestras vidas, ¿no? En el ser humano. Hablamos un poco también del libro de Romanos, ¿no? Es un libro muy importante en cuanto al camino de la salvación, ¿no? En los primeros capítulos, especialmente, Pablo nos ayuda a entender la necesidad del ser humano de recibir la justicia de Dios, porque estamos bajo la condenación de Dios. Y les mencioné un poco también acerca de esta frase también preciosa que nos viene por medio de lo que escribió San Agustín, ¿no? El incurvatus en se, que nuestras vidas que se suponía que iban a ser giradas hacia afuera en alabanza a Dios
y en amor hacia los que están alrededor de nosotros, ha sido girada, ¿no? Ha sido desfigurada hacia adentro. Y ahora vivimos para nosotros, curvados hacia adentro. El mundo es para mí. Entonces eso no era el plan de Dios. Y todos nacimos en Adán, desde su caída, y nacimos con este estado de pecado, esta enfermedad en sí de incurvatos en sí, que yo vivo para mí, no para Él. Y yo vivo para mí, no para ti. El legado de la perdición, ¿no? Cuando el curso siga, en las semanas que vienen, estaremos moviéndonos por algunos de los otros capítulos del libro de Romanos, que son también preciosos, claro, en el camino de la salvación que nos presenta Pablo. Esta noche quiero hablarles del Evangelio, ¿no? Y de la humanidad en Cristo. Hemos estado hablando de la humanidad en Adán, y ahora esta noche vamos a empezar a hablar de la humanidad en Cristo, que es un movimiento de un legado de perdición, ¿no?, a un legado de privilegio. Es que se suponía que íbamos a tener un legado de privilegio, caímos todos los nacidos en Adán, acabamos en un legado de perdición, pero en Cristo tenemos la posibilidad de ser restaurados al plan original de Dios para su criatura, el ser humano, para ti y para mí. Y eso es el Evangelio. Y vamos a hablar del Evangelio esta noche un poco, porque no solo es parte de vuestro camino con el Señor, parte de lo que significa entender la vida cristiana, pero también es parte de lo que vais a estar haciendo ustedes como representantes, ¿no?, del Señor. Vais a ser sus testigos en el mundo. Y en las últimas 5 o 6 semanas del curso estaremos hablando un poquito más de vuestra responsabilidad como sus testigos en el mundo, pero tiene que ver con el Evangelio. Y tenéis que entender el Evangelio si lo vais a proclamar. Entonces esta noche empezamos con eso. Déjenme leerles un poco lo que es un trocito de la declaración doctrinal del seminario aquí en Dallas. La salvación solo a través de Cristo. Dice creemos que debido a que el pecado causó la muerte universal, nadie puede entrar al reino de Dios si no es nacido de nuevo. No hay nada que pueda ayudar al pecador a entrar en el cielo, ya sean grandes mejoras personales, logros morales, atractivos culturales o algún tipo de bautismo u otra ordenanza o ceremonia administrada. Solamente una nueva naturaleza impartida desde lo alto, la nueva vida implantada por el Espíritu Santo a través de la palabra es esencial para la salvación, y así los salvos pasan a ser hijos e hijas de Dios. Entonces vamos a estar, se lo demuestro porque vamos a estar hablando de estos temas que son parte de nuestra declaración doctrinal aquí en este seminario. Entonces realmente estamos hablando de las buenas noticias, ¿no? El Evangelio son buenas. La semana pasada les dejé con malas noticias, ¿no? Acabamos en Adán, caídos, perdidos, condenados. Pero la historia no acaba ahí. Y esta noche vamos a estar hablando de las buenas noticias. Y claro, hay muchos versículos, muchos pasajes que nos ayudan a entender esto. Esta noche vamos a mirar algunos. Aquí tenemos uno de los que dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no?, ese capítulo de la resurrección, cuando nos habla de las dos cabezas. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos vivirán, ¿no? Y es precioso, ¿no? Aquí un compañero mío en el departamento de ministerios pastorales viajó creo que hace 2 años, viajó a Turquía y fue a una iglesia en la ciudad de Estambul, que es una ciudad muy antigua, ¿no?, con mucha historia, incluyendo historia de la iglesia cristiana, no solo la musulmana. Y entró a una iglesia y, claro, había muchos ornamentos en la iglesia, murales, frescos, y sacó una foto de lo que ven enfrente. Y para mí es precioso, ¿no? Esta es una forma en que la iglesia hace siglos intentó proclamar las buenas noticias por medio de
de la tecnología que tenían en esos días, ¿no? Pintando en las paredes el mensaje del Evangelio. Aquí específicamente vemos en el centro al Señor Jesucristo resucitado y sacando ¿de qué? De la tumba a Adán y a Eva, a los primeros que cayeron y que llevaron a la raza humana a la perdición. Interesante y cómo ven las manos de ellos. Si se fijan en las manos de ellos, son manos como flácidas, ¿no? Que no pueden, que no tienen poder para sacarse ellos mismos de la tumba, pero el agarre de Jesucristo es fuerte. Él es el que los saca de la tumba. Y es una representación, en mi opinión, preciosa, ¿no? De lo que es el Evangelio, el poder de Dios sacándonos de la tumba por medio del Señor Jesucristo que ha resucitado de la tumba, ¿no? Es precioso. Entonces, quería presentárselo ahí como una imagen visual, ¿no? de lo que es el Evangelio. Es precioso. Bueno, aquí tenemos algunos versículos también y se los voy a leer y espero que en su ser regocijen, ¿no? De haber recibido las gran verdades de lo que es la vida en Cristo, ¿no? Aquí tenemos en Romanos 1, 16, 17, este sí lo miramos la semana pasada, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no? Porque es el poder de Dios. El Evangelio es poder. Poder del Dios que creó todo. Eso es el poder máximo, ¿no? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, que es lo que anhela el ser humano más que nada. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también en Romanos, pero el don no fue como la transgresión, ¿no? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es precioso. Y aún más en Romanos 5, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. O porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Amén, ¿no? Continuando con parte de la declaración doctrinal de aquí. Creemos también que nuestra redención ha sido completada únicamente por la sangre del Señor Jesucristo, que fue hecho pecado y maldición por nosotros, muriendo en nuestro lugar y por nuestro beneficio. De esta forma, ningún tipo de arrepentimiento, sentimientos, buenos propósitos, esfuerzos sinceros, obediencia o sentimiento o sometimiento a normas o estatutos de cualquier iglesia, incluidas todas las iglesias que han existido desde los tiempos apostólicos, pueden añadir lo más mínimo al valor que la sangre de Cristo o el mérito de su obra completa en nuestro favor, ya que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, pero sin pecado. Entonces le estoy leyendo lo que ya han creído. Yo sé que no le estoy enseñando nada nuevo. Si fuese nuevo no estarían aquí. Pero quería que viesen varios de los versículos que nos ayudan a entender un poco más del gran privilegio, el gran legado que es nuestro, al no estar en Adán, ahora en estar en Cristo, ¿no? En términos teológicos, cuando hablamos de estar en Cristo bajo su liderazgo como nuestro representante, que Él sea nuestro cabeza de familia en la humanidad,
Hablamos de nuestra posición ya, pero aún no. Importante entender un poco de esa frase en términos de la salvación. Ya somos salvos, pero aún no somos salvos. Y ahora vamos a estar hablando de esto dentro de unas semanas. Pero claro, esta es una clase introductoria de la vida cristiana. Ya sois salvos, están asegurados, tranquilos, están en Cristo y su destino eterno está asegurado. Pero todavía estáis aquí y vivís en un mundo caído y tenéis problemas con la carne, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la carne y sois tentados, ¿no? Para vivir no en comunión con Dios a veces, sino en rebeldía. Entonces, cuando hablamos de nuestra posición en Cristo, estamos hablando de estar en Él como que Él es nuestra esfera de vida. Él nos da nuestra posición ante Dios, pero todavía no estamos completamente salvos. El mundo no está completamente salvado por Dios, ¿no? No está completado el plan de Dios. Va a llegar un día cuando estaremos en su presencia y seremos todo lo que Él quiere que seamos. Entonces la vida cristiana es un caminar, ¿no? Con Dios. Desde el punto de vista de entrar en una posición justificada con Él a un camino de santificación. Entonces estamos hablando del imago Christi, ¿no? De la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y la vida cristiana es, como nos dice en Romanos 8:29, es una transformación, ¿no? A la imagen de su Hijo. De ser poquito a poquito, durante el resto de la vida, transformados, ¿no? a lo que el plan de Dios es para nuestras vidas, que es ser creados conforme a la imagen de su Hijo, al Señor Jesucristo. Y claro, como mencioné antes, seremos vivificados. Todavía hay una parte futuro de nuestra salvación. Pero no quiero que dejen estas palabras con el pensamiento de que su salvación, su justificación no está segura. Sí está segura, pero no está completada. Entonces tenemos que hablar de términos como la gracia, ¿no? Y lo que es la fe y lo que es el Evangelio. No solo para entenderlo un poquito mejor, pero para poder articularlo cuando estamos proclamando el Evangelio. Son temas que vais a tener que comunicar, ¿no? con cualquier persona con el cual entres para tener las conversaciones espirituales. Y también el plan de Dios, lo que hablamos hace unas semanas, y también la caída del hombre, ¿no? Y la condenación en la que están sin Cristo.